buenas noches para todos. Tenemos audiencia hoy nutrida acá en la Universidad de Caldas. Estamos muy complacidos de que la acogida en la Universidad de Caldas gracias al profesor Santiago mejoró. Pues este es un tema, o sea, este tema tiene varios aristas. Primero es un ladrillo completo, ¿cierto? Pared bacteriana es pura biología molecular, ¿cierto? Bacteriología así ultra básica. Y pues este tema lo hemos visto bastante grande en los cursos, entonces la idea con esta charla es tratar de juntar tanto principios básicos, sencillos, muy claros sobre la pared, pero también tratar de mostrar algunos avances que han ocurrido en los últimos 7, 8 años acerca de este tema. Entonces la idea es no solamente revisar el tema, sino también revisar algunos detalles interesantes. Obviamente, si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Yo trataré de compartirla a través del audio para que todos se vean. Bueno, entonces hay que recordar que básicamente la vida se ha definido por cómo se relaciona con el medio a través de la estructura que lo separa. Esto nos explica por qué los eucariotas, por ejemplo, tienen una membrana celular de la forma como la tienen y por qué en toda la historia de la naturaleza los organismos que han tenido que tolerar situaciones, por ejemplo, de desecación, no estar adaptados a la tierra, han tenido que volverse a las mismas soluciones que han hecho las bacterias, creando esta estructura tan interesante que es la pared bacteriana. De hecho, algunas hipótesis que varias veces hemos dicho en REAM a través de los años se han venido confirmando en los últimos 4 o 5 años, precisamente demostrando cómo ha sido esa relación filogenética de la vida bacteriana con el resto de la vida en la Tierra. Para los que están en los chats de GRAM, si alguien desea, me puede pedir este libro que es la microbiología de Brock. Esta es la última versión del 2021, la tenemos en PDF, totalmente gratis para el que la desee. Brock, recordando que fue a quien le debemos básicamente la técnica de PCR contemporánea, que murió apenas hace unos 2 o 3 años. Y es un libro realmente fascinante. No hay nada que describa mejor la estructura de las bacterias que este libro, tanto en gráficas como en texto. Entonces, básicamente, debemos ser conscientes de que todos dependemos o todos venimos más bien desde las bacterias, ¿sí? Básicamente, los seres eucariotas son la unión de una bacteria bastante extraña. Ya eso es una hipótesis que se logró comprobar más o menos en 2017, un género bacteriano. Parte de las arqueobacterias, ¿sí? Que son este grupo que está por acá, que poco tiene que ver con salud humana, que se llama Loquiarqueota, ¿cierto? Y miren que el nombre es bien curioso, Loki, como, ¿cierto? El dios del engaño de los nórdicos. Y es precisamente porque este género bacteriano ha sido muy exótico, es el único que se ha demostrado que es capaz de engolfar otros seres vivos y tenerlos viviendo adentro. Es un comportamiento completamente atípico de una bacteria. Entonces, en este grupo taxonómico es donde se cree que Loquiarqueota o algo muy parecido a Loquiarqueota engolfó una alfa-proteobacteria y ahí es donde aparecen entonces los eucariotas. Lo interesante de esta relación filogenética tan profunda es que vamos a observar cómo desde la inmunología, por ejemplo, estamos profundamente adaptados a convivir estrechamente con las bacterias. Casi siempre cuando uno revisa el tema desde el punto de vista médico, siempre es las bacterias en contra del ser humano, pero vamos a ver unas interacciones muy interesantes que hay entre la biota humana y cómo pueden modular incluso funciones a través de productos bacterianos, incluso probablemente del sistema nervioso central y de la mente. Entonces, para recordar, esto es un detalle súper claro, es todos los organismos que tienen pared celular, su pared celular es basada en azúcares. Y esto es una solución que ha sido consistente en todos los reinos de la naturaleza. Entonces, nosotros tenemos la pared de las plantas, que es básicamente un polímero de glucosa, celulosa. Tenemos la pared de los hongos, que son los beta-glucanos, que tienen algunos parecidos interesantes con los glucanos con algo parecido a los glucanos que generan las bacterias. Y finalmente tenemos esa estructura única, que son los polímeros de peptidoglucano, que son una estructura única en todo el árbol filogenético de la naturaleza. Las bacterias son las únicas que tienen la capacidad de generar esta estructura, que es única no solamente en su bioquímica, sino también en las funciones que dan desde el punto de vista químico. Me explico, las bacterias, como vamos a ver ahorita, necesitan tener una rigidez estructural demasiado fuerte, porque como les voy a mostrar ahorita a continuación, las bacterias son un metaboloma funcional en un espacio demasiado pequeño. Las bacterias, entonces, la pared bacteriana es una sola molécula. Toda la pared bacteriana es una sola molécula. ¿Por qué? Porque toda la pared bacteriana está definida por enlaces covalentes.
Mientras que la pared, por ejemplo, de los hongos, que debido a que los hongos hacen esa filamentación, esas hifas, ellos necesitan más capacidad tensible, entonces entre las fibras del glucano lo que se hace es que se generan puentes de hidrógeno que permiten que la hifa haga este movimiento, ¿cierto? Que aguante estas tensiones. Si las hifas fueran todas enlaces covalentes, usted cogería una hifa de la bacteria como una cáscara de huevo. Entonces miren cómo la naturaleza tiene diferentes soluciones a diferentes problemas. Desde el punto de vista de tamaño, las bacterias van a estar más o menos en un rango de 0.1 a 1 micrón, que ahorita vamos a ver unas excepciones muy curiosas, que son las bacterias más pequeñas, que justo son las únicas que no tienen pared. La importancia de esto entonces es que, miren ustedes una célula eucariota, ¿cierto? Y miren ustedes por acá esto que parece una bacteria gram negativa, es precisamente la mitocondria. Más o menos en relación con las bacterias, cuando los comparamos con las células eucariotas, nos damos cuenta del milagro que supone una bacteria. Una bacteria es un espacio demasiado pequeño donde tienen que haber funciones de ADN, de replicación, transcripción, traducción. Tiene que haber un metaboloma completo capaz de metabolizar péptidos, azúcares, lípidos, todo eso en el espacio mínimo posible. De hecho, es tan concentrado el espacio del citoplasma, esto podría ser perfectamente una representación de un citoplasma bacteriano, que la rigidez estructural de la pared es la que permite que esa concentración de enzimas trabajando al mismo tiempo no termine explotando la bacteria. Una bacteria al interior tiene aproximadamente 10 atmósferas con respecto del exterior. Y si ustedes se meten a YouTube, por ejemplo, a buscar videos de lisis bacteriana, hay muchos videitos así chéveres del microscopio, usted ve que cuando se expone un cultivo o un grupo de bacterias a un beta-lactam, un antibiótico que daña la pared, usted va a ver cómo las bacterias explotan como si fueran latas de aerosol, precisamente por eso. Entonces ya sabemos, la función central de la pared es mantener ese metabolismo funcional en un solo espacio pequeño. ¿Listo? Bueno, las diferencias pues entre eucariota y eucariota, que no, pues de eucariota y eucariota, que no vamos a entrar a definir aquí, pero clave sobre la gran diferencia es el tema de que sin la pared las bacterias mueren, con una excepción de importancia médica, y es esta micrografía. Yo ya ni me acuerdo a qué libro la saqué, pero es bien interesante porque en el montaje de esta micrografía, aquí se ve la pared celular, y cuando se hizo el montaje de esta micrografía electrónica, se desgarró la membrana celular. Quiere decir que las bacterias prácticamente su rigidez de la membrana depende completamente de la pared. Cuando nosotros evolucionamos en ese proceso de lo que arqueota se traga una proteobacteria, aparece el primer eucariota, se pierde la pared y se gana la capacidad de comer otras células, ese es el autopismo. Para nosotros poder engolfar algo en la naturaleza, necesitamos que la membrana celular sea móvil, pero al mismo tiempo rígida. Y eso es lo que nos dan los esteroles de membrana. Por eso es que nuestras membranas tienen colesterol, mientras que las membranas bacterianas, por lo menos en las bacterias de importancia médica, no tienen esteroles de membrana. La membrana es súper frágil. Entonces, si uno logra romper la pared, pues básicamente está condenando la bacteria. Además de eso, la pared bacteriana es la que va a determinar la morfología de las bacterias. Esa pared, entonces, cómo se hace el crecimiento, es lo que permite establecer cómo se va a dar finalmente la forma de la bacteria. Por ejemplo, de un coco usted puede terminar haciendo un bacilo. ¿Cómo? Cambiando la relación entre destrucción y construcción de pared en los sitios polares de la bacteria, y además aprovechando unas proteínas que pues no las vamos a mencionar mucho, que son los homólogos, perdón, de los microtúbulos. Antes se pensaba que las bacterias no tenían microtúbulos, no, las bacterias tienen algo parecido a los microtúbulos, que son las proteínas FTZ. Esas proteínas entonces son las que permiten hacer estas formas incluso tan exóticas como espiroquetas, espirilos, vibrios, y pues lo que más vamos a ver en nuestro curso de gramcito de antibióticos y antibiogramas, que va a ser los cocos y los bacilos gram positivos y gram negativos. Hans Christian Gram, a principios del siglo, bueno, no principios, a un tercio del siglo XIX, le logró pegar a básicamente cómo era la filogenética de las bacterias. Todos sabemos pues lo de la admisión de Gram, yo creo que todos por lo menos están de cuarto en adelante. Recuerden ustedes que la gran, como digamos el plus que tiene la admisión de Gram es el hecho de que utilizando dos tinciones yo logro pintar la pared de peptidoglicano, pero además voy a pintar esa membrana externa que tienen los gram negativos. En las gram positivas, como no tienen membrana externa, la mucina nunca va a quedar fijada y por eso estas quedan violetas y estas quedan rojitas. Él no tenía absolutamente ninguna idea de que le estaba pegando una de las realidades más importantes de la evolución bacteriana. Y es que ese diseño de tener una o dos membranas básicamente está completamente relacionado con básicamente la vida en la Tierra.
Este es uno de los aportes que les traigo nuevos. Antes esto se hablaba como una hipótesis así como de, probablemente este sea el modelo, probablemente así sea que evolucionó la vida celular o bacteriana en la Tierra, pero realmente ya se ha ido demostrando gracias a estudios de estructura de estromatolitos, o sea, fósiles antiguos de bacterias, sumado a estudios filogenéticos basados en estudios de genómica para tratar de comparar proteínas y genes, y se ha logrado ya encontrar una realidad sobre esto. Miren, entonces, esta revisión interesante, que es relativamente reciente, del 2019, donde se habla de la disyuntiva entre una o dos membranas y cómo algunos firmicutis, firme suena que a firme, ¿cierto? A duro. Los gram positivos, aquí es donde tenemos la mayoría de los gram positivos de importancia médica, streptococo, neumococo, todos esos cocos gram positivos. Miren ustedes que vamos a encontrar que gracias a estudios nuevos se ha demostrado que hay gram positivos con doble membrana, ¿sí? Y esto, precisamente el modelo que teníamos antes, habían 3 modelos posibles, y el que ganó fue precisamente el más viejo, el de Thomas Cavalier Smith, que también recientemente falleció. Él es el segundo ser humano que más ha clasificado animales después de Linneo, pues organismos vivos. A él se le deben cientos de nombres científicos de animales. Él es uno de los que más sabe de biogenética bacteriana y microbiológica. Él lo que demostró es que probablemente el origen común de la vida es tener 2 membranas, porque la vida nace en el agua, ¿cierto? Sea en una chimenea hidrotermal, sea en una charca, sea en el mar, donde haya sido que haya surgido la vida, eso todavía es de un profundo debate científico. Sabemos que el primer organismo tenía una doble membrana, ¿cierto? Y de hecho, esto es una de las cosas bien interesantes, que de esas bacterias de doble membrana, en múltiples grupos bacterianos se ha perdido de forma independiente esa membrana externa. Miren que acá tenemos bacilos, clostridios, ¿sí? Que son bacterias de importancia química, y han sido procesos filogenéticos distintos donde la bacteria dice, ¿para qué esa segunda membrana? ¿Cierto? Ahora sabemos que esa segunda membrana es muy maluca desde el punto de vista antibiótico, y es una de las cosas que vemos cuando analicemos a profundidad los gram-negativos, ¿vale? Entonces, básicamente aquí tenemos todo ese resumen, básicamente filogenético. Tenemos las bacterias de doble membrana, que miren que, ¿cómo las denominó Hans Christian Gram? Gram negativas, ¿cómo se llaman desde el punto de vista filogenético? Negibacterias. Ellas después, tenemos acá las bacterias que empezaron a aprovechar la luz del sol para hacer oxígeno, ¿sí? Y cuando se crea, ya vamos a hablar de eso, cuando se crea precisamente ese gran cataclismo a partir del oxígeno, la tierra se vuelve cultivable, aparecen las bacterias con pared gruesa para poder aguantar en la tierra, y de aquí se van a dividir varias cosas: bacterias adaptadas a ambientes extremos, bacterias sin pared celular que permiten hacer funciones de entropía, y básicamente ese es el... Ahí está resumido toda la vida en la Tierra, toda, absolutamente toda, bien saben las plantas, los hongos, los animales, absolutamente todo. Entonces, básicamente la disyunción entre gram positivos y gram negativos desde el punto de vista de la vida en la Tierra nos explica por qué nosotros en ciertos sitios de la vida humana tenemos ciertos grupos de bacterias y no otros. ¿Por qué? Porque las primeras bacterias que nacen en los océanos son bacterias que tienen una doble membrana. Vamos a saber por qué las bacterias tienen esa doble membrana. Y lo que ocurre es que cuando estas bacterias empiezan a desarrollar la capacidad de utilizar el oxígeno, empiezan a crear grandes cantidades de oxígeno que llega hasta la atmósfera, la satura, se empieza a crear entonces por una reacción termodinámicamente desfavorable el ozono, ¿sí? Los rayos del sol achicharran el O2, juntan 3 de O2 y vuelven 2 de O3, y eso permitió entonces tener la Tierra como un hábitat posible para la vida, y ahí entonces empiezan a evolucionar todos los seres, y ahí venimos básicamente todos los seres vivos, las plantas, los hongos, que se han ido adaptando precisamente a estar en estos hábitats de completa desecación. Generalmente todos los organismos que van a tolerar la desecación, eso lo vemos desde una espora hasta una planta, necesitan una pared muy gruesa para poderse defender del medio. Aquí entonces, las bacterias de hoy en día básicamente las vamos a tener en estos 2 modelos. Obviamente, como lo dice muy bien el libro de Rock, hay otros modelos distintos de bacterias que podríamos encontrar en ambientes naturales, pero de importancia clínica, esto es básicamente lo que vamos a tener acá, ¿cierto? Acá, y los que están en la casa de pronto lo pueden ver mejor, acá tenemos una tinción de gram, otra vez recolectando la filogenética bacteriana, donde tenemos en rojito gram negativos y tenemos en violeta gram positivos. En esta gran capa de paredes que se va a pegar esa tinción, y por eso es que quedan de este color, mientras que la toxina queda aquí atrapada. Miren ustedes una cosa,
es de buena importancia entender dónde ocurren los hechos de básicamente lo que ocurre en la pared para poder entender precisamente cómo funcionan los antibióticos y cómo es que hay resistencia a los mismos. Una de las grandes tragedias de por qué no tenemos más antibióticos contra envoltura y pared es que la mayoría de los eventos ocurren a nivel intracelular. Muchos de los eventos ocurren a nivel intracelular. La síntesis de precursores lipídicos para la membrana, los ladrillos con los que constituimos la pared, básicamente son eventos intracelulares. Acá nosotros en la gran positiva, en una micrografía, para que vean pues que esto no es simplemente un modelo pensado por alguien, acá vemos entonces que hay una gran capa de péptido glicano. Y lo interesante en las gram negativas, miren ustedes que es como una membrana corrugada, es precisamente el hecho de que para generar la membrana externa yo necesito tener puntos de contacto con la membrana externa. Todavía se siguen investigando antibióticos contra gram negativos para poder dañar esos puntos de contacto entre las dos membranas, pero no me han podido llevar aquí, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar. Ojo que esta es la parte más densa, ojalá hayan tomado un café, porque vamos a hablar un poquito de bioquímica, pero voy a tratar de hacerlo lo más tranquilo posible. Entonces, recuerden ustedes que nosotros básicamente, desde el punto de vista metabólico, somos bacterias. ¿Por qué? Porque nosotros todas las vías metabólicas que tenemos, básicamente son las mismas que tienen las bacterias, pero esas vías metabólicas se han venido complementando con lo que hacemos en genética. Eso es más o menos desde el punto de vista molecular lo que diferencia a un eucariota y un procariota. De la glicólisis común y silvestre, que ustedes la sufrieron en bioquímica y la vieron, usted crea glucosa 6-fosfato, esa glucosa 6-fosfato, usted la lleva a esta vía para generar, miren, ¿esto qué se les parece? Son glucosa, fructosa, es parecido, son moléculas de 6 carbonos. Ahí la veían no hace mucho con varias las cosas. Pero si ustedes ya observan, se ponen a ver el C6H2, ¿cómo se llama? C6H2O6. Cuando usted se pone a ver estos azúcares, usted se va a dar cuenta que por ahí tienen sus gatos encerrados. ¿Cuáles son los gatos encerrados? Los N, los grupos amino. Entonces, ¿qué es la pared bacteriana? Es desviar un poquito la vía glicolítica, coger azúcares que son simplemente exosas, ¿sí? Completamente circulares, y agregarle unos grupos amino. De hecho, el primer paso, y este no se puede inhibir, nosotros en qué estructura del cuerpo tenemos este azúcar, en acetilglucosamina. En cartílagos y todo eso, esto es uno de los precursores para poder hacer cartílago. Entonces, este primer paso de hacer N-acetilglucosamina, yo no lo puedo inhibir con nada porque me terminaría haciendo daño a mí mismo. ¿Qué pasa entonces? Miren ustedes que esta molécula es exactamente esta misma molécula. Miren, acá tiene estos grupos, acá tiene este grupo N, ¿cierto? Y la diferencia va a ser esta estructura de acá. Esto es lo que va a permitir la unión con ese grupo peptídico, y por eso hablamos péptido, glicano, y esto es lo que le da el nombre, por eso se diferencia, y este es N-acetil, ácido murámico, ¿sí? Entonces, esto de aquí lo tenemos muchos seres vivos, y el N-acetil ácido murámico solamente lo tienen las bacterias. Y de hecho, productos de degradación relacionados con ese N-ácido murámico es algunas de las cosas que nosotros podemos detectar con el sistema inmune. De ahí va a derivar una serie de aminoácidos. Miren que acá está la estructura química, pero en este libro de verdad está muy bonito como este es alanina, este es ácido glutámico, pero de estrógeno, este es el famoso ácido diaminopimélico, y bien, que también va a ser clave para poder detectar violencia. Cuando usted entra a un bar y sabe que las cosas están mal, porque usted vio el billar y lo un charco de sangre. Lo mismo es dentro del cuerpo. Dentro del cuerpo, si yo encuentro degradación de muramildipéptidos, ¿sí? Esto no lo tiene el cuerpo humano, o encuentro, por ejemplo, estos DAP, llamémosle aquí en adelante DAP, esto me está indicando que hay pedacitos de bacteria por ahí. Y si hay pedacitos de bacteria por ahí, o hay pelea contra leucocitos, o hay mucha bacteria reproduciéndose. Y esa es la forma en que nosotros detectamos eso. Ahora, ya quitando un poquito esa parte inmunológica, esto es como ya más o menos se va constituyendo la pared. Tenemos los azúcares, después tenemos estos aminoácidos, incluso van a ver ustedes que hay unos aminoácidos exóticos, todos los aminoácidos codificados, o que se traducen son L-aminoácidos. Las bacterias tienen la forma de hacer aminoácidos para el otro lado, y estos aminoácidos hacia el otro lado lo que permiten hacer estos espacios donde van a venir los puentes de interconexión, que es lo que pegan las famosas PDPs, proteínas unidoras de penicilina, o como le vamos a llamar de ahora en adelante las transpeptidasas, que es principalmente, básicamente todo lo que analizamos en el antibiograma, el 70% es analizar lo que las bacterias le hacen a esas transpeptidasas y cómo los antibióticos le hacen a las transpeptidasas y cómo las bacterias las protegen.
Eso es básicamente la mitad o el 70% del antiviral. Bueno, como además tenemos una audiencia nutrida, el que me diga el error en esta imagen se gana un punto o alguna cosa. No, pero ya es la clase. La tiene fresquita. No, primero el otro público, si no, pues, porque además vino, entonces, súper bien. Primero, pared común y silvestre, ¿sí o qué? Azúcar, este es el N-acetilglucosamina, y aquí tenemos la N-acetilglucosamina con el HAC, que es para poder pegar los péptidos. Listo, aquí tenemos tetrapéptido, y aquí llega una transpeptidasa y pegó esto. Y acá tenemos una unión con una cosa que se llama un ácido, que en este caso sería teicoico porque está pegado directamente a la pared. ¿Dónde está el error? Y traes el manto, lo parece. Resulta de que si es un ácido teicoico, quiere decir que esta bacteria es gran positiva o gran negativa. Gran positiva, muy bien, gran positiva, ¿cierto? Pero lo que pasa es que las gran positivas hacen la transfertizaciones con pentaglicinas, no con dos residuos de alanina. Los dos residuos de alanina son propios de las gran negativas. Y eso tiene una importancia interesante porque generalmente las bacterias de las gran positivas son más encartadas con su pared, con 40 capas de pared, ¿cierto? Aquí sí lo vemos en blog muy bacán como en E. coli, ¿cierto? ¿Cómo es la pared? Con alaninas. Mientras que como es en Staphylococcus aureus, pentaglicina, ¿sí? Y más o menos esta puede ser así como la estructura como se va viendo en la pared, ¿cierto? Y esto es, ¿por qué realmente es que están estas pentaglicinas? Por el encarte que tienen las gran positivas. Las gran positivas tienen que apilar una gran cantidad de capas de reptiolocano, entonces como se tienen que organizar en el espacio y se pueden estresar esas estructuras, esa pentaglicina hace que tengan mucha más capacidad de acción. Mientras que en la gram negativa son dos capitas que están entre dos membranas, a veces son de membranas, y necesitan estar súper pegaditas, entonces por eso tienen dos alaninas en vez de una pentaglicina. No hemos podido, oye, busqué la foto, ¿no? Porque siempre me ha intrigado el hecho de que nadie ha podido hacer una cristalografía 3D de la pared bacteriana, no se ha podido. Hay micrografías electrónicas y ya las vieron ellas, pero nadie sabe todavía cuál es el modelo de esa capa. Estos son algunos de los modelos, esto es en el libro de Welch de antibióticos, ese sí es como de verdad, muy bioquímico y todo eso, pero me parece que tiene el resumen de todos los modelos que hay posibles. O se parece más como a esto, o es más como una malla, eso todavía no se ha resuelto. Lo cierto es que, y eso lo decimos siempre en los grupos de micro, la pared no es una cosa impermeable. Tiene estos huecos y por acá pasa hasta una pelea de perros, ¿cierto? Eso quiere decir que los gram positivos, a pesar de que uno les ve que tiene todas esas capas de peptidoglicano, cuando se le acercan péptidos antimicrobianos, moléculas antibióticas, pasan a través de la pared como Pedro por su casa y pueden llegar fácilmente al espacio intracelular. Esto es uno de los detalles más claves en terapia antibiótica, que lo vamos a ver en nuestras charlas, y es el hecho de que contra gram positivos hay un chingo de antibióticos, hay muchos antibióticos para poder usar, y ahorita vamos incluso a ver algunas moléculas que uno dice como, bueno, esa molécula tan grande es una penicilina, y uno solo con ver la molécula, no sabe, no le puede pegar a nada sino un gram positivo, ¿listo? Bueno, este es un poquito el resumen de la síntesis de pared. Vamos a poner allá a leer moléculas y todo eso, pero quiero explicar la filosofía de esa síntesis de pared. Como explicando a un niño de 12 años, ¿dónde se producen los ladrillos? El ladrillo es las dos azúcares y los 4 aminoácidos pegados. Los ladrillos se producen intracelulares. Esos ladrillos intracelulares, ¿sí?, se van a producir inicialmente de la vía, como hablamos de la glicólisis, se van a ir a unos transportadores de urina y ahí lo que van a hacer es que se van a ir ensamblando. Pregunta importante, de los antibióticos de uso, por favor no los senior de gramos, sino los más chiquitos, ¿cuál es el antibiótico que falta aquí por mostrar? Mira, acá tenemos vancomicina, bacitracina, faltan 2 grupos de antibióticos que hay que se usan en la práctica clínica diaria. No, más grande. ¿Qué falta ahí por señalar? El más obvio, pero no la de pared. Uno, muy bien, beta-lactámicos, no están señalados los beta-lactámicos. Y el otro, muy importante, no, eso no tiene nada que ver con pared. Eso es ribosoma. Que evita que se hagan los ladrillos. Ahí les dije sí. Que sí, sí. ¿Ah? ¿No?
Esa es la vacitracina, el que mide las lanzaderas de lactoferol. Alguien puso en el chat, creo, la respuesta de pronto. Que se usa mucho en infección de vía urinaria. Aminoglicos se usa mucho en infección de vía urinaria, pues son ribosomas es otro tema. No, porque eso es el empieza por F, pues. Fosfomicina, muy bien, la fosfomicina nos va a inhibir una de estas vías. Voy a hablar aquí de la cicloserina. La cicloserina es bien interesante, primero porque vuelve locos a los pacientes. Entonces, cuando tiene un paciente con tuberculosis y le va a mandar cicloserina, primero lo tiene que mandar al psiquiatra para que le haga un baseline y después, si se va enloqueciendo, toca quitarle la cicloserina. Vean ustedes lo curioso de la cicloserina. La cicloserina lo que hace es inhibir que la bacteria pueda coger los aminoácidos que todos usamos y los pase a D-aminoácidos, que esos aminoácidos son los únicos que permiten configurar esa pared en el espacio. Ahorita vamos a ver que la fosfomicina lo que hace es evitar que se haga el único ladrillo que podemos inhibir su construcción, no la N-acetilglucosamina, sino cuál, convertir N-acetilglucosamina en N-acetilación murámico. Esa es la fosfomicina. Entonces la fosfomicina tiene que entrar al espacio intracelular para poder inhibir. Después vamos a tener, sin entrar en mucho detalle, tenemos un sistema de lípidos muy interesante, unos lípidos bastante complejos, que son las lanzaderas de bactoprenol, están constituidas por un lípido 1 y lípido 2, que es lo que permite ir cogiendo los ladrillos que se van sintetizando y sacarlos afuera unidos con peptidoglicano. La vacitracina, y eso les debe sonar a batracio, la vacitracina es un antibiótico marcador que utilizamos en la identificación de estreptococos, ¿sí? Dejo eso pues para que después organicemos el curso de microbiología. No nos sirve para nada, la vacitracina no se puede utilizar clínicamente, pero es un antibiótico marcador. Y ya ahorita vamos a hablar de lo que pasa afuera de la célula. Sí, o sea que los únicos dos antibióticos de uso clínico con los que podemos inhibir la síntesis de pared al interior, cicloserina, fosfomicina. No tenemos más cicloserina, tuberculosis XDR o MRs que no responden a la aquilina, de poco uso. Yo honestamente en el tiempo que estuve en el programa de tuberculosis jamás vimos un paciente que usara eso. Y obviamente la fosfomicina, que es un antibiótico de principal importancia en el tratamiento de la SLE, como lo veremos en nuestro curso. Entonces, la síntesis de la pared va a estar constituido por dos procesos. Las enzimas, pues ya vimos cómo se forman los ladrillos y cómo se sacan afuera. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo necesito unir las cadenas de peptidoglicano. Los ladrillos yo necesito pegar los azúcares y necesito pegar los péptidos. Sea gram negativos con 2 alaninas, gram positivo con 5 glicinas. ¿Cómo se hace eso? Las PBP, las proteínas de pared, van a permitir la síntesis por dos medios. Primero, las transglicosilasas van a crear los enlaces beta-3 glicosídicos que son fundamentales para poder hacer la pared. Lo chévere es que esos enlaces van a ser susceptibles para algunos de nuestros péptidos antimicrobianos naturales. Y después, las transpeptidasas son las que van a lograr hacer la unión de las diferentes cadenas de aminoácidos formando entonces los cross-link o los transpéptidos. Básicamente la terapia antibiótica más usual que se utiliza contra la pared va a ser matar el albañil o darle un ladrillo defectuoso. Ahí tenemos los beta-lactámicos, que es matar el albañil, o dar un ladrillo defectuoso, que son los peptidoglicanos, glicopéptidos, vancomicina y sus amigos, que simplemente son moléculas que ahorita vamos a ver un poquito de eso. La estructura química nos informa mucho de eso. Primer punto clave de la síntesis de la pared. La síntesis de la pared no es un proceso dependiente de ATP. Donde eso fuera un proceso dependiente de ATP, tendrían que haber ATPasas allá afuera de la célula. Eso es darle papaya a otros microorganismos, a los antibióticos. Eso básicamente lo que aprovecha básicamente la pared de las bacterias es simplemente aprovechar la afinidad de dos moléculas. Es este grupito H que usted ve acá, que es un nucleófilo, y este grupo aquí, que es este O solito, que es un grupo así. ¿Cómo se forma la pared desde el punto de vista bioquímico? Reacciones de acetilación y desacetilación. Eso es el fundamento de la síntesis de la pared. Simplemente acercar dos moléculas que tienen mucha afinidad y ya se pegan solitas. Ahora bien, esto tiene una dificultad. Y es que estas reacciones de acetilación y desacetilación nosotros también las hacemos en varios elementos de la vía inmunológica que tienen que ver con las alergias. Esas reacciones de acetilación y desacetilación, cuando nosotros las alteramos en el cuerpo, ahí es donde se explica ese gran compendio de las alergias que se pueden producir por los beta-lactámicos.
es por el hecho de que esos beta-lactámicos se van a meter con esas reacciones de acetilación y desacetilación. Entonces, miren, esta es la pared, la alanina, ¿cierto? Y esta es la PVP, la enzima. Obviamente este es el aminoácido activo. Ahora quiero que vean un beta-lactámico y vean una beta-lactamasa. Miren ustedes que la beta-lactamasa va a ser como una PVP, ¿sí? Está con su grupito ahí nucleófilo esperando a que algo se le pegue. Y vean que el beta-lactámico básicamente lo que está es imitando, miren, acá es el anillo beta-lactámico, acá está el grupito, va a estar imitando precisamente esto de la pared, y lo que va a hacer el beta-lactámico es que se va a pegar a la PVP y la va a matar. Hay que recordar que atacar la pared desde el punto de vista de investigación, miren toda la cantidad de antibióticos que hay para inhibir la pared bacteriana. Todas estas vías antibióticas que estuvimos revisando este artículo, incluso el título del artículo es viejito, pero bueno, es una revisión bastante viejita, que habla de todos los antibióticos que se pegan a la pared. Aquí tenemos una gran cantidad de antibióticos que solo sirven en el contexto de investigación. A pesar de que se pueden inhibir las lanzaderas, la generación de péptidos, la generación de lípidos, todo. Esos antibióticos, cuando se han probado en células en ratones, son extremadamente tóxicos. Lo único que tenemos entonces son esas opciones para fosfomicina, cicloserina, beta-lactámicos, vancomicina para de contar. ¿Por qué demonios las PVP, o sea, las enzimas que hacen la transfertilización, en vez de seguir haciendo paredes, le pegan a un beta-lactámico? La razón es bioquímica. Resulta de que todos los antibióticos beta-lactámicos, la molécula, el anillo beta-lactámico, está tensionado, está doblado. Toda la estructura de los beta-lactámicos hace que el anillo se doble. Y al el anillo estar doblado, tiene mayor energía electroquímica potencial. Entonces, cuando un beta-lactámico se acerca, entonces acá está el grupo acilo de la pared, y aquí está el beta-lactámico. ¿Quién tiene más energía potencial? El beta-lactámico. Entonces la PVP ve más bonito el beta-lactámico y se venga para acá. Por eso es que caen siempre las PVP en la trama. Por ese doblamiento o esa tensión que tiene el anillo beta-lactámico hace que entonces sea mucho más afín por las enzimas que la misma pared. Otro detalle clave, las bacterias se suicidan, uno nunca las mata, realmente el antibiótico lo que hace es parar el proceso de construcción de pared. Pero como les había explicado yo al inicio, la pared es una estructura completamente dinámica. Esto que ustedes están viendo acá, ¿sí? Es la pared, acá vemos los azúcares, miren que son cíclicos, acá tenemos la unión de aminoácidos, y cada una de estas flechas rojas es en el sitio donde actúan las famosas muraminiasas, me voy acá poner el nombre, las muraminiasas son las enzimas bacterianas que se van comiendo la pared. Entonces, en ese equilibrio dinámico de comer pared, mientras construyo paredes, es que la bacteria va manteniendo su pared sana, porque la bacteria por las tensiones, por competencia con otras bacterias, se les va generando la pared, entonces ellas todo el tiempo la están recargando. El 30% del genoma bacteriano está dedicado a la pared, y más o menos el 25% de su metabolismo está dedicado a mantenerla viva, ¿sí? Entonces, básicamente esto es lo que nos explica por qué se da la muerte de las bacterias. Porque al yo degradar esto, voy a soltar todos estos moléculas que vimos ahorita, los uramitripéptidos, los DAP, que son los que finalmente van a activar el sistema inmune, por ejemplo, y van a decir que aquí hay una infección. ¿Qué pasa entonces con las gram positivas? Las gram positivas, como vimos, a través de esta empalizada pasan muchos antibióticos. Y esa es alguna de las cosas que vamos a ir revisando cuando hagamos beta-lactámicos, cuando hagamos lipopéptidos. Entonces, gracias a que no existe una membrana celular externa, por acá pasan muchas cosas, y la terapia antibiótica es mucho más sencilla. ¿Cuál es sí la gran ventaja que tienen los gram positivos? Su capacidad de tolerar en el entorno, ¿sí? Desde las gram positivas que finalmente pueden terminar contaminando dispositivos médicos asociados a las infecciones, asociados al cuidado de la salud. O uno de los grandes problemas que antes tenía la seguridad alimentaria, que son las esporas, por ejemplo, de botulismo, ¿sí? Ya botulismo no vemos, esos ya casos reportados de eso no hay, pero en la antigüedad, en el siglo XIX, eso había epidemias enteras de gente toda flácida por botulismo, debido precisamente a estas estructuras, porque cuando yo estaba dando la clase, por ejemplo, de seguridad alimentaria en el programa de gastronomía de la Universidad Autónoma, veamos cómo, por ejemplo, todos los bacilos, todos estos organismos que son capaces de producir esporas y que producen toxinas, son capaces de aguantar temperaturas de 120 grados, pHs de 3, temperaturas de congelamiento, salinidades por encima del 4 o 5%. Realmente lo que salva las salchichas son, por ejemplo, algunos suplementos que se utilizan en los alimentos como las sales de nitro. Las sales de nitro es lo único que es capaz de matar el botulismo, por ejemplo.
no con la candela, ni siquiera con una pitadora en la casa somos capaces de destruir la Clostridium botulinum. Y esto se da precisamente por el ciclo en que se producen las esporas, donde los gram positivos en forma de bacilo básicamente sacrifican la mitad de la célula para generar una forma de resistencia. Hay esporas de anthrax de hace 100 años que pueden germinar, ¿sí? Esa es la capacidad de resistencia que tiene eso. El primer gran enemigo que va a encontrar las bacterias gram positivas en su pared y los antibióticos cuando nosotros tratamos de destruirlas van a ser las beta-lactamasas. Entonces vamos a tener extensas charlas, vamos a hablar mucho al respecto, pero en este momento que estamos arrancando nuestro viaje en entender estas cosas, valga la pena saber que las beta-lactamasas de los gram positivos no son un problema muy grave, ¿sí? Las conocemos desde hace mucho tiempo, desde los años 50, casi que Fleming, hablando en su discurso del Nobel, ya estaba augurando de que se iban a ser resistentes, ya existían estafilococcus aureus que producían penicilinases. La penicilasa es una beta-lactamasa que lo que va a hacer es, tiene una alta afinidad por el antibiótico y termina degradando ese antibiótico y se sigue construyendo. Ese no es un problema en los gram positivos. En los gram positivos el real problema, que lo vamos a analizar muy bien cuando hablemos de gram positivos, esta gráfica me la robo siempre de la excelente conferencia que nos ofreció Santiago Loaiza sobre gram positivos, es el hecho de qué pasa si yo no tengo algo que me evite antibióticos, sino que cambio el blanco del antibiótico. Y eso es lo que ocurre precisamente con el estafilococcus aureus meticilino resistente, que recibió por transmisión horizontal génica, y también recomiendo en nuestro canal de Gram la charla que hemos dado varias veces sobre mecanismos genéticos de resistencia, donde se ve cómo un gen nuevo es capaz de crear una resistencia contra más de 50 antibióticos, ¿sí? Gracias a ese gen nuevo tenemos resistencia a todos los betalactámicos, excepto cefalosporinas de Kim. Entonces, en gram positivos, ¿cuál es el gran problema? No las betalactamasas, sino el cambio de la lerna en estafilococcus aureus. Enterococcus también otro rollo porque tiene varios mecanismos de resistencia, pero es como para que tengamos una célula de modelo. En gram positivos el problema es el cambio de la lerna, mientras que en gram negativos va a ser las famosas betalactamasas y otros mecanismos. Miren lo que yo les decía, ahí tienen ustedes que yo, por ejemplo, a mis chicos de medicina de cuarto semestre no les mostré la foto, pero los puse a buscar en el celular. Miren una vancomicina, comparen eso con las moleculitas que vimos chirurriquiticas de penicilina, que es el anillo betalactámico más otra cosita. Miren ustedes esas moléculas lo grandes. Esta molécula vancomicina y otras, pues que realmente no las tenemos acá en Colombia, lo que hacen es que bloquean para que se agreguen nuevas unidades de peptidoglicano. Entonces, no se destruye las PPP, lo que hace es que se agregan subunidades defectuosas. Y la resistencia, como vamos a ver en las charlas de gram positivos, la resistencia es muy diferente en vancomicina versus los betalactámicos. Y uno de los antibióticos que ha sido salvador, gracias a su gran potencial para lograr barrer bacterias de pacientes con infecciones muy graves, es la aptomicina, ¿sí? Este entra dentro de del grupo de los glicolipopéptidos. Estos, miren ustedes esta estructura, si usted ve esta cosita acá, ¿qué se le parece? A un ácido graso, muy bien, claro, miren que esto es una estructura circular acompañada de un ácido graso. Y si usted tiene un ácido graso, ¿con qué interactuará? La membrana, ¿sí? Entonces miren ustedes esta molécula, claro, a través de esa membrana tan grande, perdón, membrana no, esa pared tan porosa de los gram positivos, vean, entra perfectamente una vancomicina hasta la capa número 1 y acaba jodiendo la síntesis de pared. Y lo mismo la daptomicina, miren que es una molécula gigantesca, pero perfectamente pasa a través de la pared, llega hasta la membrana, y lo que hace, una cosa muy parecida que veremos, similar a la colistina y otros antibióticos de ese grupo, es que al interactuar con la membrana, lo que hace es crear una alteración de membrana que lleva a un desorden iónico, generalmente formación de poros, entrada de calcio, que no solamente tiene un efecto lítico sobre la membrana, sino que también desordena la síntesis de la pared. Se ha encontrado que las bacterias expuestas a la aptomicina, la síntesis de la pared es un poco defectuosa. Obviamente también se hablará de cómo la aptomicina tiene unos mecanismos teóricos de resistencia, pero realmente en el mundo aislados de aptomicina resistentes no son tan frecuentes como, por ejemplo, frente a los betalactámicos. ¿Cuáles entonces, en resumen, las implicaciones de la estructura de los gram positivos? ¿Sí? Al no poseer membrana externa, no hay ninguna barrera lipídica que evite el contacto de la pared con el medio. Esto tiene entonces la posibilidad de reconocer el peptidoglicano en la célula de los gram positivos, como veremos al final. Y los antibióticos, pues le entra cualquier cosa, entonces por eso son susceptibles a moléculas gigantescas
como datomicina y vancomicina. Lo otro es que los antibióticos de acción intracelular, que pueden incluso tener alto peso molecular, ser liposolubles o diversas cargas, pueden entrar al medio interno siempre haya un transportador que lo permita. Y al no poseer una membrana externa, son intrínsecamente resistentes a la acción de la colistina y la polymyxina. Ese es como el resumen de los datos clínicos que uno debe tener con respecto a las otra cosita es que al no tener esa membrana, pues les cuesta mucho retener las beta-lactamases que producen. Ese es un detalle o que con eso que está diciendo el mono, lo repito acá por el MIT. El hecho de que no haya esa membrana externa hace que los gram positivos no puedan retener las beta-lactamasas. Entonces, ellos sí las producen, pero las van botando. No es como los gram negativos que las producen y las mantienen ahí en ese espacio periplasmático. Y esta es una discusión que hemos tenido bien interesante, que me hicieron una pregunta muy interesante nuestros estudiantes de cuarto semestre. Cuando hablábamos de, por ejemplo, pseudomonas, de coli, que puedan tener alguna enzima acá en este espacio periplasmático. La capacidad de poder regular la expresión de esas enzimas es absolutamente esencial para la resistencia antibiótica. Una bacteria de pseudomonas en estado basal sin exposición a antibióticos tiene más o menos 1000 moléculas de beta-lactamasa en su espacio periplásmico. Cuando ingresa un beta-lactámico y empieza a producir daños, en poco tiempo es capaz de, una sola bacteria, no estamos hablando de varias bacterias, una sola bacteria es capaz de localizar 250.000 beta-lactamasas en un espacio periplásmico. Y lo que dice muy bien Juan David, como no se difunden, ellas van a estar súper concentradas, entonces cada vez que entra un antibiótico se va a encontrar una beta-lactamasa. Por eso es la gran dificultad, precisamente, que tenemos con las gram negativas, debido a que no solamente van a estar con este tema de una gran concentración de beta-lactamasa, sino que los antibióticos tienen que salvar por lo menos dos cosas. Primero, pasar a través de las famosas porinas, no solamente pasan moléculas de bajo peso molecular, como los antibióticos para gram negativos, no pueden ser de carga positiva, tienen que ser de carga negativa y tienen que ser sustancias solubles en agua, ¿sí? Este es entonces lo que ocurre con las gram negativas. Pasan los antibióticos, algunos de ellos van a ser expulsados o vomitados a través de las bombas de flujo, y hay bombas de flujo que son capaces de coger varios grupos de medicamentos, ¿sí? O sea, no solamente beta-lactámicos, pueden coger quinolonas, beta-lactámicos, aminoglucósidos, y va para afuera. Y además, vamos a tener el hecho de que algunas bacterias pueden cerrar los poros. Entonces, imagínense una bacteria hospitalaria gram negativa altamente resistente. Cerradas las porinas, bombas de flujo que pudo haber recibido de otras bacterias, y además 250.000 beta-lactamasas, algunas incluso con capacidad de degradar carbohidratos. Por eso es la gran dificultad que hay en la terapia contra gram negativos, que es lo que veremos en la charla. Y aquí está súper bonito lo que nos dijo ahorita precisamente Juan David, la pared de los gram positivos. Y miren qué va pasando entonces con las beta-lactamasas. Como no hay que las retenga, las beta-lactamasas se van yendo con la corriente, mientras que los gram negativos, vamos a ver entonces que acá se concentran de forma importante. Sí, es muy interesante, yo creo que lo vamos a discutir en gram positivos. Cuando hay una infección por gram positivos, un altísimo inóculo, un gran inóculo, esa gran cantidad de beta-lactamasas pueden llegar a una concentración interesante y pueden modificar las concentraciones inhibitorias mínimas de los antibióticos. Eso lo analizaremos cuando se hable un poquito del efecto inóculo. Otro detalle muy importante a saber, por estado basal, las bacterias gram negativas no tienen la misma permeabilidad de membrana. Cuando hablo de permeabilidad de membrana, estoy hablando en general. La capacidad de que solutos pasen fácilmente al espacio periplásmico de adentro. Se estima que E. coli, que es una bacteria que tiene factores de resistencia, la E. coli, la original de Van Dyke de 1930, es sensible a todos los antibióticos que tenemos contra gram negativos. O sea, ella ha ido adquiriendo factores de resistencia. En cambio, pseudomonas, que ya tienen alguna resistencia intrínseca, después vamos a ver qué es ese concepto. Parte de ese gran problema es el hecho de la baja permeabilidad. El coli tiene 1000 veces la permeabilidad de pseudomonas aeruginosas. Muy, muy destacado para los que de pronto quieran profundizar en eso, la excelente charla que nos dio Juan David sobre bacterias gram negativas no fermentadoras, donde se discute cómo esos mecanismos de permeabilidad son tan importantes en estas bacterias no fermentadoras versus las beta-lactamasas que vemos en otros grupos de enterobacterias. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es la única estructura que le podemos pegar a los gram negativos? El lipopolisacárido. Pero ese lipopolisacárido es un blanco muy peligroso. Sabemos las implicaciones inmunológicas del lipopolisacárido, que es detectado por los TLR4, que son súper importantes en la detección inmune en el inicio de la sepsis, que esto incluso, si yo doy bacterias completamente inviables, pero que tienen lipopolisacárido, puedo producir un shock séptico, por eso se llama endotoxina, ya lo sabemos.
Lo interesante acá desde el punto de vista de antibióticos, que es el tema que nos trae hoy, es el hecho de que estas grandes membranas, toda esta parte de la cadena de sacáridos, generalmente va a estar acompañada de gran cantidad de iones de magnesio. Y eso es lo que da la característica de la membrana celular externa de que evite las gases. Así, esa es la explicación funcional de por qué las bacterias gram-negativas tienen dos membranas. La primera capa evita grasas, la segunda capa evita sustancias hidrosolubles. ¿Cuál es entonces la solución que se hizo por allá en los años 60 a este problema? El famoso grupo de la colistina y sus amigos, polilexina, colistina, que todavía se siguen utilizando en infecciones graves. Hay algunos casos donde va a estar bien indicado. Todavía las guías INSA nos dicen que la podemos utilizar, por ejemplo, en cistitis. Pero, ¿cuál es el gran problema? Que esta colistina es un detergente, básicamente. O sea, usted le está echando un jabón en la vena al paciente y ese jabón lo que va a hacer es que se va a pegar a los iones de magnesio. Eso quiere decir que va a ser detergente de las membranas de gram negativos, porque la gram positividad no tiene magnesio, entonces no se pega. ¿Cuál es el problema? Que esa selectividad se pierde en el riñón. Entonces, muchas veces, a los pacientes a 6 semanas después de haber recibido un ciclo completo de esto, el 30% van a terminar en diálisis. Entonces, obviamente, si usted está poniendo colistina, usted no está poniendo con una infección boba, sino que obviamente es un paciente que está en UCI, y agregue la incuria renal que ya tiene el paciente, agregue la colistina. Obviamente esto es lo que nos explica por qué las terapias, pues nosotros llevamos mucho tiempo realizando estos temas en gram, antes de que salieran las nuevas moléculas como ceftazidime, avibactam, meropenem, barbactam, ceftolozan, tazobactam. Las tasas de mortalidad en infecciones graves, cuando había carbapenemasas, la mortalidad nunca bajó con combinación de antibióticos. Y parte del problema era que estábamos dando dentro de la terapia antibiótica un veneno, como cuando en su momento dábamos arsénico para la sífilis, o malaria para la sífilis, que se ganó un Nobel también, María. Resumen de implicaciones de los gram negativos desde el punto de vista de la terapia antibiótica. Aquí son vastas, enormes. Primero, ya sabemos que está adaptado a medios acuáticos, pues hay un doble sistema de membrana para evitar sustancias solubles en grasa y en los solubles, pues son tan impermeables. Desde el punto de vista inmunológico, el glicopolisacárido es la diana fundamental de la detección inmunológica a través de los TLR4, y los antibióticos solo van a pasar de bajo peso molecular, carga negativa e hidrosolubles. Esto nos explica entonces que hay unas resistencias intrínsecas claves a toda esta lista de antibióticos. Todo esto es lo que no le podemos dar a un gram negativo. Clindamicina, daptomicina, ácido fusídico, todos los glicopéptidos, los vancomicina, los lipoglicopéptidos, que es donde está ahorita vancina, que esa no la mencionamos, linezolid, el famoso sinercid que ya salió, rifampicina, macrólidos, bueno, unos macrólidos, porque la cipromicina sí entra en los gram negativos. Ahí tienen ustedes, entonces, por eso esa gran lista de antibióticos que no hay. Y al poseer membrana externa son el único grupo bacteriano que son susceptibles al veneno de la colistina y polilexina. Vamos cerrando la charla, que no es muy larga, espero no haberlos aburrido mucho con toda la bioquímica. No todas las bacterias tienen pared, ¿cómo les parece? Tenemos dos grupos atípicos, entre comillas, donde tenemos lo que nos da si no usamos condón, clamidia, y micoplasma. Vamos a arrancar primero por micoplasma. ¿Por qué no pongo micoplasma en rojo? Micoplasma no tiene pared. Y esto nos explica un desarrollo científico reciente. Resulta que se han hecho estudios para tratar de identificar cuál es el genoma mínimo que hace funcionar una célula. Y obviamente, ¿cuál es la célula más simple? Pues una bacteria. Entonces se fueron a micoplasma porque era una de las bacterias que menos genes tenía. Entonces lo que hicieron en el laboratorio fue coger el genoma de micoplasma, de una de las especies de micoplasma, y empezar a modificar genes. Y a medida que iban quitando genes, la ponían a crecer. Si no crecía, ese gen es esencial. Lograron llegar a un genoma de 370 genes. Y en parte nos explica ese genoma porque es chiquito versus otras bacterias que pueden tener miles de genes, es por el hecho de que no tienen pared. Porque acuérdense que el 30% del genoma de las otras bacterias está dedicado a ponerse a producir pared. Ahí entonces derivan unas cosas muy interesantes. Gracias a estos estudios de biología molecular ya se sintetizó el primer ser vivo completamente artificial, que se llama Mycoplasma laboratorio. Obviamente pues tiene patente y toda la cosa, no se quieran hacer con eso. Pero ese micoplasma, para yo poderlo tener funcionando, tiene ese problema de los organismos que hacen degeneración genética. Micoplasma es una bacteria intracelular obligada y todas las infecciones por micoplasma van a ser de orden intracelular. El otro grupo interesante es clamidia. Resulta que uno decía, no, clamidia no tiene pared. Pero en estudios in vitro se demostraba que los beta-lactámicos eran bacteriostáticos. Ya se descubrió por qué. Resulta que clamidia, esto es una embolia, ¿cierto? Ahí tiene pues su pared. Aquí le exageraron un poquito, pero es del E. coli con su pared, ¿cierto?
¿Qué pasa con clamidia? Parece que clamidia, desde el punto de vista filogenético, empezó a adelgazar la pared. Ahora vamos a ver la implicación. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune tiene demasiadas formas de detectar que hay pared celular. Ese es el principal blanco común. Dentro de una célula, decir, tengo una bacteria dentro. No hay otra forma, realmente es con la pared, como vamos a ver a continuación. ¿Y qué fue lo que derivó de esto? De esa relación filogenética con nuestras células, que, ojo, clamidia solo están mamíferos, por eso hablo de nuestras células. De esa relación filogenética fueron perdiendo la pared hasta que la pared solamente se expresa en el momento de la fisión binaria en esta estructura para poder separar las células. Entonces, por eso los beta-lactámicos son bacteriostáticos, no bactericidas, no matan la bacteria, pero obviamente deja de crecer porque no puede vivir. Eso se descubrió ahorita en el 2019. No les puse la referencia, pero este artículo sobre pared de clamidia es muy interesante, densito, pero pues para el mío le gustará. Y para cerrar, vamos a hablar de este artículo que me parece muy bonito, los que les gusta inmunología, es de Nature Virus Immunology. Nos hace un resumen muy interesante de todas las formas en que nosotros detectamos pared y la implicación de la detección de esa pared, no solamente en el hecho de decir aquí hay una polimatémola, sino en el hecho de poder hacer homeostasis inmunológica e incluso homeostasis mental. Este artículo salió en el 2018, muy bien escrito, muy interesante como todo lo de Nature. Entonces, primer elemento que muchas veces no decimos en los cursos de microbiología. Hay algunas proteínas, que es una familia de proteínas que tienen 5 homólogos, que son unas proteínas receptoras de peptidoglicano soluble. Como a medida que se va produciendo pared bacteriana, se van soltando ladrillitos, eso no es un proceso perfecto, se van quedando pedacitos. Si quedan porciones solubles en algún líquido corporal, estas proteínas se van a encargar de unirse a ese peptidoglicano, van a favorecer su fagocitosis, pero se ha demostrado que obviamente gram positivos tienen efecto bactericida directo, o sea, esos mismos receptores de peptidoglicano solubles son también bactericidas. En modelos en Bacillus subtilis se ha demostrado su efecto microbicida. Cuando una bacteria es degradada por acción inmune, porque no creció bien, por péptidos antimicrobianos y lo que sea, ya habíamos visto lo que había allá en el péptido, ¿cierto? Los muramilpéptidos, o sea, esa mureína pegada de 2 péptidos, de 2 aminoácidos, o el famoso DA, el diapimeli. Estas moléculas se llevan al espacio intracelular y lo que van a hacer es que van a interactuar con los receptores NOD1 y NOD2. Esto ha sido súper importante en el entendimiento, por ejemplo, de las enfermedades inflamatorias intestinales. Se sabe que algunos pacientes que tienen ciertos polimorfismos en los genes NOD reaccionan de forma, digámoslo, inadecuada frente a la biota intestinal, crean reacción inflamatoria y terminan desarrollando una artritis del intestino, ¿cierto? Una enfermedad inflamatoria autoinmune del intestino, ¿sí? Obviamente, el yo encontrar de estos péptidos por acá flotando en el citoplasma quiere decir o que fagocitó una bacteria o que afuera está ocurriendo una guerra contra bacterias. Esto lo que va a hacer es activar toda la vida del inflamosoma, llevando finalmente a la producción de citoquinas proinflamatorias. Además de si las bacterias se fagocitan, estas se pueden sacar del fagosoma directamente hacia el medio. Entonces uno lo que se va dando cuenta es que los pedacitos de bacteria muerta son moléculas de señalización para el cuerpo, porque nos permite entender que ahí está la biota y nos permite entender la relación con esa biota. ¿Esos son los DAMs? Esos son, claro, y esto es lo interesante. Uno pensaría que si encuentran pedazos de bacteria adentro, siempre significa que son DAMs, pero es dependiendo de la concentración y de si se acompaña de otras señales inmunológicas. Esto es una de las explicaciones interesantes de la homeostasis intestinal. Desde el punto de vista de defensa, todos estamos en ataque y defensa, algunas bacterias pueden hackear la construcción de pared para lograr evadir el sistema inmune. Por ejemplo, Bacillus, Streptococcus pneumoniae y Listeria monocitógenes hacen deacetilación de azúcares. Estas deacetilación de azúcares aumentan la virulencia, puesto que los receptores no pueden detectar los muramilpéptidos. Miren un mecanismo de evasión inmune. La otra, acetilar ese N-acetilación murámico, lo tiene Staphylococcus aureus y eso es lo que hace resistente a la lisocima. La lisocima lo que hace es destruir los enlaces beta-1,3 de la pared de las bacterias. Y la otra, que es un mecanismo que se ha encontrado en Mycobacterium tuberculosis, es una amidación, se le pone un grupo amida al famoso DAP, que es uno de los productos de degradación de la pared, y esto hace que los receptores no lo puedan tocar. Acuérdense que Mycobacterium tuberculosis es que intracelular.
y Mycobacterium tuberculosis, por más ácidos micóticos que tenga, tiene pared. Por eso es que hay algunos tratamientos de carbapenémico con ácido clavulánico en algunas situaciones pues muy especiales, así como sería el uso de la cicloserina. ¿Qué pasa entonces? ¿No? Que fue la pregunta muy oportuna que hizo Juan David. Entonces quiere decir que estos productos de degradación solamente son TANs, señales de daño. Y hasta realmente esta revisión yo tenía ese concepto. Si yo encuentro pedazos de bacteria adentro de un tejido no estéril, alarma, esto está mal. Resulta de que no, estamos muy equivocados. Se ha descubierto en los ratones que se utilizan para investigaciones, son ratones libres de microorganismos, son ratones que no tienen biota. Estos ratones libres de biota, debido a que no tienen una exposición continua a estos productos de degradación bacterianos, tienen fuertes alteraciones inmunológicas, tienen una hipoplasia en el desarrollo intestinal y además tienen alteraciones de conducta. ¿Sí? ¿Qué se ha encontrado desde estos estudios inmunológicos? Algunas cosas en ratones, pero otras ya se han logrado extrapolar a humanos. ¿Qué se ha encontrado? Que los péptidos o los productos de degradación derivados de peptidoglicanos permiten ese lanzamiento de esos productos, permiten que las células intestinales de las criptas, las células de Paneth, produzcan defensinas. Pues el hecho de que ahí se está produciendo la biota, se van produciendo defensinas y la mayoría de las bacterias de nuestra biota son resistentes a las defensinas. Esas defensinas acaban atacando a ¿quiénes? A los patógenos, como por ejemplo Salmonella. Entonces miren ustedes cómo es esa interacción entre no una célula inmune, la célula de Paneth, sensa que hay bacterias y hace que se produzcan entonces la secreción de péptidos antimicrobianos. Por otro lado, tenemos que las células inmunológicas en el intestino, tanto en las células M como otras células inmunes, son capaces de sensar estos productos de degradación bacteriana y esto hace entonces que las células T gamma delta produzcan interleuquina 17 basal. Recuerden ustedes que la interleuquina 17 es una de las interleuquinas más importantes en la defensa de las mucosas. Por otro lado, tenemos que estudios relativamente recientes, más o menos del 2015 en adelante, han descubierto que uno tiene una concentración estable y continua de productos de degradación de peptidoglicano en la sangre, no todo el tiempo tiene pedacitos de bacterias en la sangre circular. Y esto se ha encontrado que tiene una gran importancia en el desarrollo de las células T, CD8, de la función de los neutrófilos y la función de los monocitos. Esto todavía no se ha estudiado muy bien en humanos. ¿Por qué? Porque pues nosotros no podemos coger un humano, modificar genéticamente para o dejar un niño en un ambiente libre de gérmenes a ver si cómo le crece el intestino, no le puede. El tema con esto entonces es que en los ratones nos ha demostrado que este pulso continuo de productos de degradación del peptidoglicano es fundamental en la homeostasis inmunológica. Y finalmente, también en ratones, se ha visto que estos productos de degradación de peptidoglicano llevan a diferentes tejidos, incluso al sistema nervioso central. Los ratones que no tienen exposición a esos peptidoglicanos tienen mayor acción motora y generalmente presentan menores sensaciones y reacciones de estrés. A ustedes muchísimas gracias y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.